Hola chicos, el día de hoy vamos a ver un ejercicio de dinámica y dice lo siguiente: una esfera metálica de 100 gramos. Entonces, hasta ahí vamos a apuntar primero los datos. Tenemos datos, el valor de quién, de la masa es 100 gramos, pero a nivel de sistema internacional sería 0,1 kilogramos. Sujeta una cuerda, tira describiendo una trayectoria circular de tal manera que la cuerda forme un ángulo de 20 grados, así tal como estamos viendo en el gráfico y lo estoy pintando de azul. Y me pide determinar esos tres puntos, ¿no? El módulo de la tensión, el módulo de la aceleración centrípeta y la rapidez angular. Pero aparte de estos datos que yo he apuntado, hay otros datos más, el que no siempre nos dicen, pero que se entiende que debes saber, que es la gravedad. Lo estoy poniendo acá como 9,81. Esto puede variar dependiendo del dato que te dé el profesor. Algunos lo ponen como 10 metros por segundo al cuadrado. Eso no hay problema. Y hay algo más que también nos va a servir, es el valor del radio. El radio, que vendría a ser del centro de la circunferencia que está describiendo como trayectoria la esfera. Este radio. Y este radio también nos va a servir. Entonces, el radio sería igual a ¿cómo? Entonces lo que voy a hacer es trasladar este triangulito acá. Lo voy a extraer acá. Entonces lo que he hecho es trasladar este triángulo acá abajo, y el ángulo que hay acá es de 20 grados. Sabemos por trigonometría que al frente de 20 grados se vendría a ser el cateto opuesto, que sería el radio. Y tenemos un metro. Para el ángulo de 20 grados, el radio vendría a ser el cateto opuesto. Y el 1 metro vendría a ser la hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa, por razones trigonométricas, vendría a ser el seno del ángulo, que en este caso es 20 grados. Entonces me quedaría al final así: el radio es igual a seno de 20 grados. Este 1 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, y 1 por cualquier número vendría a ser el mismo número. Entonces el radio vendría a ser seno de 20 grados. Y esto lo voy a apuntar acá. El radio vendría a ser el seno de 20 grados. Vamos al punto A, que nos piden el módulo de la tensión de la cuerda. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es hacer el DCL. Vamos primero al dibujito. Y la primera fuerza que tenemos que graficar es la fuerza de gravedad. Entonces, el valor de la fuerza de gravedad, acá está. Fuerza de gravedad, mg. ¿Qué más hay? Hay una pita. Entonces esta fuerza sería la fuerza de la tensión. Es indispensable, que te voy diciendo ya desde antes, que si no sabes hacer DCL, entonces no vamos a poder resolver un buen ejercicio de cualquier tipo de estática o de dinámica. Una vez que ya tenemos graficadas las fuerzas, lo que vamos a hacer es trasladarlos a unos ejes. Al eje X, ya hemos trasladado nuestras fuerzas al eje X y Y. Lo que vamos a hacer es componer nuestras fuerzas. Recuerda que el ángulo de 20 grados tenemos que mantenerlo. Entonces, este ángulo, una vez que ya hemos trasladado nuestras fuerzas a los ejes X y Y, lo que vamos a hacer es aquellas fuerzas que están inclinadas o no están en los mismos ejes, lo vamos a descomponer. Entonces, lo que voy a descomponer es la tensión, pero recuerda que siempre tenemos que tener un ángulo. Por eso este 20 grados, esta línea azul es paralela con el eje Y, y por teorema de geometría básica, esto también vendría a ser 20 grados. Entonces, esta tensión lo voy a descomponer en el eje Y y en el eje X. Al descomponerlo tengo un eje acá, la tensión X, y acá tengo otra tensión, que vendría a ser la tensión Y. El valor de cada uno va a depender de la magnitud y del ángulo que está
al costado del eje, en este caso de 20 grados. Entonces, esto sería tensión por el coseno del ángulo que se forma el eje con la fuerza, que sería 20 grados. Y la tensión X vendría a ser la misma, tensión multiplicado por el seno del ángulo que se forma el eje con la fuerza, que sería 20 grados. En términos prácticos, si tú quieres el valor de la descomposición de las fuerzas, fíjate en la fuerza y fíjate en el ángulo. El que está al costado del ángulo vendría a ser coseno, costado, coseno. Y al otro lado le pones el seno. Así de simple. Una vez que ya hemos descompuesto esta fuerza, la fuerza de la tensión, esta fuerza ya no me sirve, porque esta es reemplazada por estas dos, la tensión Y y tensión en X. Ahora, una vez que ya hemos descompuesto estas fuerzas, lo que vamos es un análisis. Entonces, analizamos en el eje X y acá analizamos en el eje Y. Una vez que tenemos estos ejes que tenemos en el eje X y en el eje Y, una vez que tenemos estos dos ejes, vamos a analizarlo. En el eje X, ¿qué se cumple? ¿Se cumple dinámica o estática? Veamos. El cuerpo o la pelotita se está moviendo en el eje X. No es que está saltando, solamente se está moviendo en el eje X. Si hay movimiento, se cumple dinámica. Y como en el eje Y no es que está saltando la pelota, entonces, ¿qué se cumple? Estática. Dinámica y estática. Si se cumple dinámica, se dice lo siguiente. La segunda ley de Newton, suma de fuerzas resultantes es igual a la masa por aceleración. Y en estática se cumple que la sumatoria de fuerzas resultantes es igual a 0. O la otra forma de decir, las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. Entonces, analicemos primero nuestro eje Y, que es más sencillo, y vemos nuestro eje. ¿Qué fuerzas están yendo hacia arriba? Sería el valor de la tensión, esta fuerza de acá. Entonces, esto lo voy a escribir acá. Tensión coseno de 20 grados. ¿Hay alguna fuerza más que está yendo hacia arriba? No. Lo igualas con las fuerzas que está yendo hacia abajo. ¿Quién está yendo hacia abajo? La fuerza de gravedad, el mg. Entonces acá pones mg. Y acá despejamos, sería tensión es igual a la masa por la gravedad sobre coseno de 20 grados. Y el resultado nos sale 1,04 newtons. Ahora vamos al módulo de la aceleración centrípeta, que vendría a ser la parte B. Recuerda que hemos analizado en la parte A y nos ha salido en el eje X el valor de la tensión. ¿Qué nos salió? Y voy a apuntar acá como dato, el valor de la tensión nos salió 1,04 newtons. Ahora analicemos en el eje, nos faltó analizar en el eje X. Al analizar en el eje X habíamos concluido de que la sumatoria de fuerzas resultantes es igual al valor de la masa por la aceleración. Pero en este caso está haciendo un movimiento circunferencial, un uniforme variado. ¿Por qué circunferencial? Porque está haciendo una trayectoria de circunferencia, y uniforme variado porque la aceleración es constante. Cuando hemos analizado nuestro DCL, recuerda que teníamos, y la habíamos descompuesto, teníamos esta fuerza de acá, la tensión en Y, la tensión en X y la fuerza de gravedad, que es el mg. Al ver en el eje X, la única fuerza que está actuando es la tensión en X y está direccionando hacia el centro. Entonces, aparte de que solamente es una simple ecuación, la dirección de la fuerza resultante también tiene la misma dirección que la aceleración. Entonces, la aceleración, su dirección
va hacia el centro y ese tiene un apellido de la aceleración que se llama la aceleración centrípeta. Entonces, ¿qué fuerzas están yendo en el eje X? Es la tensión en X. ¿Hay alguna fuerza más? No, es la única. La igualamos con la masa que nos dio de dato, que es 0,1 kilogramos. Lo voy a apuntar igual acá, la masa también era dato, 0,1 kilogramos. Y el valor de la aceleración centrípeta es lo que queremos hallar. Ya está. La tensión en X nos había dado que era tensión por el seno de 20 igual a 0,1 aceleración centrípeta. Ya está. Esta 0,1 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Sería tensión seno de 20 grados sobre 0,1. Y ese es el valor de la aceleración centrípeta. Reemplazando, tendremos así. 1,04 por el seno de 20 sobre 0,1. Eso es igual a la aceleración centrípeta. Y eso nos da como resultado 3,57 metros por segundo al cuadrado. Recuerda que las unidades de la aceleración, sea cual sea, centrípeta, tangencial, sus unidades de cualquier aceleración es metros por segundo al cuadrado. En la parte C nos están pidiendo la rapidez angular. ¿Cómo calculamos la rapidez angular? Hay una ecuación que me relaciona la aceleración centrípeta con la rapidez angular. ¿Cuál es esa ecuación? Es aceleración centrípeta es igual a la rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar, porque la aceleración centrípeta ya hemos calculado en la parte B y el radio lo hemos calculado en la parte A. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Sería aceleración centrípeta es 3,57 entre el radio que está multiplicando pasa a dividir, que sería seno de 20 grados igual a la rapidez angular al cuadrado. Este que está como potencia pasa al otro lado como raíz. Raíz cuadrada ¿de quién? De la división de 3,57 entre seno de 20 grados. Eso es igual a la rapidez angular. Y eso nos sale como resultado igual a 3,23 radianes por segundo.